this is the end. Draken posiblemente sea uno de los personajes más influyentes de todo Tokyo Revengers, desde el apartado físico, su relación con Mikey y la fuerza que posee. Sobre su infancia sabremos que nació en la zona rosa del distrito de Shibuya, nunca conoció a su padre y su madre, una prostituta, lo abandonó cuando tenía 2 años, por lo que su hogar fue un salón de masajes, que es una especie de burdel. Crecerá cubierto con el olor de loción y de toallas rosas, una manera de decir que estaba rodeado de mujeres y sexualidad. Este tipo de contexto en el que se crió explica su madurez en ciertos temas. En el medio de todo esto conoce a Mitsuya, que se había escapado de su casa, y elogia el graffiti que hizo. Lo lleva justamente al salón de masajes, donde le muestra la realidad de las jóvenes que viven ahí y le explica que huir de su casa no es algo que debería hacer, ya que por ejemplo él no tiene padre ni madre, ni siquiera las chicas que están en la casa de masajes han elegido eso, demostrando una gran madurez para su edad. Luego lo vemos hacerse el tatuaje de ese dragón que vio en el graffiti de Mitsuya, y como agregado Mitsuya también lo tiene. En la escuela, gracias a que su cuerpo ha crecido más rápido que el de los demás, pronto no le quedan contrincantes en la escuela media. Este mismo ímpetu es el que hace que le ordenen traer a un tal Mikey, que dicen que derrotó al presidente de la banda de Vatican. Draken busca llevarlo para que no lo molesten más, ya que entiende que ellos se aprovechan de la ventaja numérica. Sin embargo, se encuentra con una persona diferente a lo que esperaba. Alguien más joven y más pequeño de estatura que él. Le comenta que su senpai lo estaba buscando y Draken aún piensa que puede darle una paliza. Cuando llegan al lugar, ve como Mikey corre hacia su senpai y salta para golpearlo. Acto siguiente dice que ellos son solo fuertes porque actúan en grupo, misma cosa de la cual Draken se quejaba anteriormente, y no puede ocultar la admiración por Mikey. A partir de ahí es que comienza a andar con Mikey. Esto de que tengan ideales similares con respecto al combate es lo que los unirá de acá en adelante. Su primera aparición en orden cronológico es prácticamente cuando es el guardaespaldas de Mikey. Golpea a Kiyomasa diciéndole que no se crea tan importante y que la reverencia a Mikey fue imperfecta. En esta primera parte lo vemos ordenando y dirigiendo, y sus acciones eran un poco más drásticas a las que estamos acostumbrados actualmente, como por ejemplo golpear a los que lo hicieron enojar y hacerlos formar una fila para caminar sobre ellos. A esto le tenemos que sumar la amenaza a Hina luego que golpea a Mikey y el pequeño enfrentamiento con Takemichi cuando este la quiere proteger, aunque reconoce el valor de un hombre protegiendo a una mujer, por lo que hace las paces con Takemichi. Incluso más tarde sigue reconociendo el valor de Takemichi cuando le dice que la banda posee muchos integrantes pero pocos que se enfrenten a cualquiera. Ya entrados en el arco de Moebius, Draken será el gran protagonista. Su muerte desencadenaría el futuro en el que Touman es pura maldad. En la reunión vemos a un Draken disculpándose con Hina por lo de antes y diciéndole que solo fue una prueba para Takemichi, además de decirle a Emma que proteja a Hina. Lo vemos anunciar la reunión donde se establece la pelea contra Moebius. A sabiendas de que en el futuro la pelea que lleve a la muerte de Draken será entre las facciones de Touman, Takemichi hará lo posible para seguirlo, aunque Draken descarta esta idea. Después tenemos algunas escenas más tranquilas cuando le pone una banderita a la comida de Mikey para que no se enoje, o lo lleva en andas luego de que se duerme, y da lugar a una gran escena. Van a visitar a la novia del mejor amigo de Pa. Es la primer y por ahora última vez que se nos presenta una enumeración y consecuencia de lo que le ha sucedido a esta mujer. No solo la vemos en una cama de hospital, sino que Draken nos cuenta que tiene 7 puntos en la cabeza, dientes rotos, la retina de su ojo desprendida y las costillas rotas. Y la razón por la que creo que es una gran escena es porque no veremos más esto, las consecuencias médicas de una pelea. Takemichi será golpeado, apuñalado y le dispararán, pero no lo vemos así, al menos por ahora. Sí, nos mostrarán muertes o secuelas psicológicas, pero una enumeración tan precisa jamás. Y debe ser por eso que cuando el padre de la joven los acusa, Draken simplemente baja la cabeza en gesto de disculpa. Mientras Mikey se niega, Draken lo obliga a hacerlo, tomando la responsabilidad de lo sucedido, y mientras Mikey quiere responder a los insultos del padre, Draken lo detiene y le dirá que está bien si no mantiene la cabeza inclinada, pero debe mantener un corazón que se preocupe por los otros. Después de un silencio, siguen inclinados y Mikey se disculpa y le agradece por tenerlo a su lado. En la pelea contra Moebius, Draken quiere investigar un poco más sobre la situación, pero la misma banda interrumpe todo esto. En el medio de la batalla logra
desarmar a Ozanai y noquearlo, y le dirá que perdió porque se desvió del camino del delincuente. Cruzó la línea ya que atacó a los padres, violó a mujeres y le dirá a todos que ahora Moebius está bajo el dominio de la Tokyo Gang. Mientras Draken está entretenido, Pa apuñala a Ozanai y Draken lo aparta rápidamente. Si bien Mikey quiere quedarse y ayudarlo, Draken quiere respetar la decisión de Pa de entregarse, y estas dos posiciones son las que desencadenarán los problemas en Toman, y aunque los problemas entre ellos dos se han resuelto con una charla, ya que Mikey quería salvar a Pachin y Draken quería valorar el gesto de entregarse. En el festival, Draken se encontrará con Emma y en esta relación parece ser unidireccional, pero luego, impulsados por Peyan y los últimos miembros de Moebius, creerán que lo que hizo Draken fue abandonar a Pachin y con esto comenzará la cacería de Draken. Y si bien Draken le ofrece un 1 contra 1 a Peyan, es atacado por detrás, y si bien resiste contra todos ellos, se lo nota debilitado. Sin embargo, logra escuchar llegar a Mikey y los demás miembros de Toman. Y entre todo este caos, Kiyomasa aprovecha para apuñalar a Draken, que cae y luego es llevado por Takemichi, pero al ver que hay un nuevo enfrentamiento, aún mal herido y todo, Draken le dice a Takemichi que huya y se lleve a Emma y Hina con él. Takemichi no le hace caso y Draken es el primero en animarlo en su pelea, ya que está seguro de que ganará. Incluso luego de que el 1 contra 1 lo gana Takemichi, aún quedan algunos contrincantes y se levanta con Takemichi diciendo que pelearán. Claramente no están en un estado para hacerlo, pero se lanzan contra ellos. Luego de que la policía interrumpa esta sucesión de hechos, Draken es llevado en una ambulancia donde le pide a Takemichi que cuide de Mikey y sufre un paro cardíaco. Sin embargo, más adelante sabremos que logra recuperarse. En la sala de espera, Mitsuya le dice a Peyan que Draken iba a visitar a Pachin a pesar de no poder verlo. Le llevaba provisiones y esperaba fuera todo el día, demostrando que realmente se preocupaba por Pachin más allá de respetar el gesto de entregarse. En el hospital, Draken le entrega a Takemichi el Toppuku que Mikey usó cuando se unió a Toman, transmitiéndole el mensaje de Mikey que si lo usó o no es cosa suya. También no niega que Toman tiene una deuda con él, incluso Draken reconoce que ese mensaje va por su parte y con un gesto le agradece. Ya hemos visto la importancia que Draken le da a los gestos, ya que lo haga con Takemichi es algo importante. En el siguiente futuro, Draken es condenado a muerte por asesinato, por lo que lo veremos en prisión. Si bien no se arrepiente de lo que hizo, sabe que estar en prisión es una consecuencia por sus actos. Recuerda ese momento de Toman como un festival. Cada día andar en motocicletas y en un grupo cada vez más grande. Incluso se culpa él mismo por la situación actual de Toman porque no pudo matar a Kisaki y les advierte que Kisaki quiere matar todo lo que Mikey aprecia. Este Draken del futuro se queda observando una vez surcando el cielo y simbolizando el deseo por la libertad que ya no tiene, del cual acaba de hablar. En el pasado, y cuando anuncian a Moebius como parte de la banda frente a las protestas, es Draken quien calla a todos, diciéndole que fue una decisión de Mikey. Luego lo vemos en la tumba de Shinichiro junto a Mikey diciendo que era un chico genial y que el incidente de la muerte de Shinichiro no es algo que ellos querían que pasara. En el futuro, el mismo Draken le cuenta a Takemichi que Valhalla es una banda creada para Mikey y que en esa batalla, el Bloody Halloween, fue la primera batalla que Toman perdió y fue justamente por culpa de Mikey. Draken dirá que nunca se dio cuenta de la gran cruz que Mikey, como un niño de 15 años, llevaba en su espalda. Vemos una escena del pasado donde Draken solo grita ante un Mikey que está matando a Kazutora. Cuenta que Mikey nunca fue atrapado, ya que Kisaki tenía a alguien a quien culpar. En retrospectiva, entiende que Kisaki entró en Toman para controlar a Mikey y que ese día Kazutora mató a Baji, lo que desató la ira de Mikey. En el pasado, es Draken quien trata de hablar con Kazutora antes de la batalla y le dice que termine como termine esa batalla, él no estará feliz. Le pregunta por qué tanto rencor contra Mikey si hasta dio un testimonio a su favor. Es más, por eso pudo salir antes. Y ante la respuesta de Kazutora de que ya no es el mismo, Draken le dice que no importa el tiempo que ha pasado, sigue siendo su amigo, pero sus palabras no llegan a él. Luego lo vemos aconsejándole a Mikey que hable con su motocicleta, a su vez con Shinichiro hasta que esté satisfecho, tratando de poner racionalidad en todo esto. Dentro de la misma reunión para pelear contra Valhalla, Mikey entre murmullos aún busca la aprobación de Draken, el cual le dice que los gritos de sus integrantes tienen la respuesta que él mismo buscaba. Ya en la batalla con Valhalla busca poner condiciones, si Toman gana, Valhalla debe dejar ir a Baji, pero ve como Kazutora desecha las condiciones golpeando a quien sería el árbitro. Es el caos contra el orden, ya no hay reglas. Y es en este caos donde Draken detiene a Kazutora de golpear a Mikey, pero este se enfrenta con Hanma.
Dentro de la batalla, Towman está perdiendo y ante las inseguridades de sus integrantes, Draken como vicecapitán les dirá que los protegerá a todos. Si bien trata de llegar a Hanma, este está oculto en una marea de integrantes de Valhalla, pero al ver que los demás integrantes no necesitan protección, puede dar rienda suelta a la fuerza del número 2 de Towman, Ryuji Ken, quien dicen que ya ha cambiado el rumbo de una batalla por sí mismo. Cuando terminan, Hanma le pregunta si está cansado, pero Draken, con sangre de otros en su rostro, sonríe y le dice que solo fue un calentamiento, y fuertemente lo golpea mandándole a volar. Pero otro plan está en marcha, el de Kazutora emboscando a Mikey, y si bien quiere ir a buscarlo, es detenido por el mismo Hanma, por lo que le deja la seguridad de Mikey a Takemichi. Luego de ver a Mikey pegándole a Kazutora, recuerda el momento en que se formó la banda, y le pide a Mikey que cree una nueva era para ellos, similar a ese sueño que Mikey dice tener al principio de la obra. Luego de la muerte de Baji y el reconocimiento sobre todo lo que Baji significaba, es Draken quien ordena a Towman marcharse de la batalla. Ya no hay nada por qué pelear. En el reformatorio se da la segunda charla entre Draken y Kazutora. Lo interesante de esta es que Draken le dice que no muera, que no busque compensar esto con su muerte, y le da el mensaje de Mikey donde le dice que vuelve a formar parte de Towman y lo perdona. Lo interesante de esta escena en comparación a las anteriores que tuvieron antes y durante la pelea es que Draken siempre buscó dar un mensaje de conciliación, y que sea en este encuentro donde por fin da un mensaje que Kazutora quiere escuchar es muy significativo. Luego de la batalla de Valhalla, Draken invita a Takemichi a su casa, que como habíamos dicho es un salón de masaje, y le confiesa que Takemichi es el único amigo que ha llevado ahí, además de Mikey y por última ocasión Mitsuya. Y mientras charla nota que hay sonidos sexuales provenientes de los cuartos contiguos a los que Draken dice que con el tiempo se acostumbra. Entre una fotografía Takemichi nota a Mikey y Emma evidencia de que parece sentir algo por ella, y le confiesa que también quiso matar a Kazutora, y le agradece a Takemichi por reaccionar y detener a Mikey, ya que él no podía haberlo hecho. Es el mismo discurso del Draken del futuro. Vemos que Draken no teme exponer sus debilidades. Más tarde tenemos el encuentro con Emma en el día de su cumpleaños, a la cual le regala un oso de peluche que, según Mikey, ella quería, reforzando un poco más el afecto que siente por Emma. En el arco de los Black Dragons es Draken quien inicia la junta, y si bien llegan a una tregua es consultado para pelear contra ellos, a lo que Draken se opone ya que no quiere arruinar el pacto de paz que Mitsuya ha logrado. Mientras estaban peleando, se encuentra con Mikey en su moto, cuando este dice escuchar la moto de Mitsuya. Si bien Draken desecha esta idea diciendo que solo Mikey estaría afuera con este frío, finalmente llegan y derrotan a todos los Black Dragons que estaban afuera. Si bien me hubiera gustado ver esto, ya se nos había dicho que Draken podía cambiar el rumbo de un combate por sí mismo. Es más, es curioso que sea el mismo Mitsuya, protagonista de este arco, quien lo dijo. También veremos cómo es parte del plan de Emma para que Hina se reconcilie con Takemichi y es testigo de esta reconciliación. Además dice sobre Takemichi que es débil con las mujeres, débil en la lucha, pero cuando las cosas se ponen difíciles, él te cubre la espalda, tal como él, tal como Shinichiro. Hemos visto que Draken ha reconocido muchas veces las fortalezas de Takemichi. En la reunión de fin de año lo vemos junto a Emma, y en la de principio de año lo vemos inaugurar la reunión de Towman donde le da la voz a Hakai e Inupi, y nos enteramos de la expulsión de Kisaki. Cuando este quiere hablar con Mikey, Draken lo impide y tiene un pequeño enfrentamiento con Hanma. Ya después de esto lo vemos junto a Mikey arreglando la motocicleta que le darán a Takemichi. En el futuro, Mikey nos contará que tanto Draken como Mitsuya querían que Takemichi quede fuera de Towman, que no lo persiga ya que no quieren involucrarlo en su desastre, ese camino de violencia que habían elegido junto a Mikey. Pero vemos cómo el aprecio por Takemichi aparece al decir que él era su líder y quieren lo mejor para él. Luego de esto y en el pasado lo vemos ir a una cita junto a Emma para que luego en el arco de Tenjiku lo veamos dándole información necesaria a Takemichi y le cuenta que Shinichiro fue el fundador de los Black Dragons y que fue Izana, líder de la octava generación, quien hizo corrupto a los Black Dragons. Y al leer las cartas que Izana le escribía a Shinichiro descubrirá cierta obsesión por él y desprecio por Mikey, lo que lo lleva a pensar que todo este conflicto entre ambas bandas es por el resentimiento que Izana le tiene a Mikey. Draken realiza un discurso casi premonitorio en la reunión anterior al enfrentamiento contra Tenjiku. Dirá que ellos se jactan de ser una organización criminal y que no dudarán en utilizar trucos sucios. La próxima escena confirma esta corazonada, ya que es Draken frente al cuerpo de Emma preguntándose qué fue lo que pasó. Le pide a Mikey salir un momento y lo golpea. Le recrimina que si estuvo ahí, ¿cómo pudo pasar eso? Finalmente le pregunta qué mierda estaba haciendo.
Si bien Takemichi se disculpa diciéndole que todo fue su culpa, Draken golpea nuevamente a Mikey, que no reacciona en lo absoluto, y le dice que creó Touman para protegerlos a todos, pero arrestaron a Pachin, Baji está muerto, Kazutora fue arrestado, y con cada nombre viene un golpe que Mikey no devuelve. Finalmente, el nombre de Emma, y con ese golpe Mikey cae, y con él cae Takemichi. Las lágrimas comienzan a salir de Draken y no puede decir que Emma está muerta, aunque la acaba de ver. Aunque se lo recrimine a Mikey, no puede completar la frase. La fuerza de esta escena viene por muchos motivos. Primero, que nosotros, como Takemichi, sabemos que el Draken de siempre habría superado esto e ido de frente, pero esta pérdida es algo que el Draken de siempre jamás enfrentó. Es la pérdida de la impotencia de jamás haberle dicho a Emma que la amaba y ahora ya no poder hacerlo. Si bien este clima se corta cuando Hina les cuenta que Takemichi vino del futuro y busca salvarlos, lo que hace que lleguen a la batalla de Tenjiku, la escena ha sido igualmente muy fuerte, y en la batalla llega con Mikey dispuesto a ganar. Es más, le dice al mismo Takemichi que creen en él y que esta vez tanto Mikey como él son sus soldados. Luego se ofrece a perseguir a Hanma y Kisaki junto a Takemichi en su moto, y cuando caen, Draken lo sube a su espalda, haciendo un buen paralelismo con lo sucedido en la batalla de Moebius, cuando fue apuñalado, y le dice que admira esto de que Takemichi haya luchado desesperadamente para cambiar el futuro. Tenemos un nuevo enfrentamiento con Hanma, pero esta vez lo tiene como ganador a Draken, incluso es reconocido por el mismo Hanma. Más tarde estamos en el funeral de Emma y se arrodilla frente a Mikey y su abuelo, diciendo que lo siente y que amaba a Emma y que no pudo protegerla. Este diálogo nos dice un poco más de aquella escena en que golpeó a Mikey, ya que ahora sabemos que detrás de esos golpes también estaban escondidas su propia culpa, la de no haber podido proteger a Emma por sí mismo. El abuelo de Mikey le dice que, sabiendo que él también la amaba, Emma descansa en paz. Esto produce unas nuevas lágrimas en Draken y el panel se divide entre esta escena de Draken llorando y debajo la foto de Emma, como si Draken llorara sobre Emma, vertiendo las lágrimas que antes no había podido dejar salir. En la disolución de Touman es llamado por Mikey y le dice que es un mocoso egoísta, pero recita la frase bordada en los uniformes: sobre los cielos y debajo de los cielos, solo yo soy el honrado. Y le dirá que todos fueron atraídos por su carisma y que no tiene objeciones por la decisión, y le agradece por todo lo que ha hecho. Recordemos nuevamente esta idea fuerte que hay en Draken sobre el agradecimiento. Lo vimos hacerlo en el hospital al principio de la obra, lo vimos con Takemichi y lo vemos hacerlo ahora, cerrando así su ciclo en Touman. En el futuro se encuentra con Takemichi y le agradece por todo lo que ha hecho. En este futuro, Draken tiene una tienda de motos tal como Shinichiro, lo cual no es por azar, ya que lo vimos arreglando motocicletas en el pasado. Y con la curiosidad aportada por un suscriptor, la tienda de Shinichiro se llama S.S y la de Draken se llama D.D. Y si bien miente sobre Mikey diciéndole que administra un restaurante en el extranjero, luego le dice que fue por su bien, ya que quería que viva una vida feliz, y que fue su idea la de mentirle. Le pide que deje de buscar a Mikey, ya que no es el mismo de antes. Esta mentira para mantener feliz a Takemichi se conecta con aquella escena en la que le pide a Mikey que lo deje ir. En ambos futuros, Draken sacrifica algo para que Takemichi sea feliz: su honor y la verdad. Cuando abre la cápsula del tiempo, Draken había dejado una fotografía de Touman y en su carta dirá: para el Ken Ryuji del futuro. ¿Estás bien? ¿Aún te gustan las motocicletas? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Sigues al lado de Mikey? He llegado a una encrucijada en mi vida. Touman se ha disuelto. No tengo ninguna objeción a esta decisión. Eso es lo que dije frente a los miembros de Touman. Sin embargo, lo lamento tanto. Touman es todo lo que tengo en mi vida y creo que todos los demás sienten lo mismo. He sentido ansiedad, he llorado, pero estoy seguro de algo. Mikey está sufriendo aún más. Así que dejo todos mis lamentos en esta carta. Si a medida que envejezco olvido los sentimientos que alguna vez tuve, me gustaría no olvidar este sentimiento nunca. Emma siempre estará contigo. Esta carta es importante y la considero como un buen cierre para este personaje, al menos mientras el último arco aún esté saliendo, ya que nos da una perspectiva real de lo que Draken sentía en ese momento sobre la disolución de Touman. Además, ese sentimiento congelado en el tiempo en forma de carta sirve para mostrar que su yo adulto realmente ha olvidado ese sentimiento de velar por Mikey y lo que realmente ocultó bajo esa reverencia, además de ser un recordatorio de sus sentimientos por Emma. Además de ser el protagonista
protagonista durante el primer arco, lo vimos sobrevivir y reponerse, también proteger a Mikey en Valhalla, hacer gala de su fuerza en los Black Dragons, verlo desbordado por el sentimiento de pérdida por medio de la violencia, volver a ser el Draken de siempre y fingir frente a toda la banda sobre qué significaba esta disolución para luego sincerarse consigo mismo con respecto a todo en una carta, para así darnos una faceta más para un gran personaje como lo fue Draken.